Bueno amigos, vamos a continuar ahora hablando de farmacocinética en general. Recuerden este concepto clave que la droga actúa cuando alcanza concentraciones óptimas en biofase. Esto a veces es fácil de conseguir si la biofase está sobre la superficie en la piel o en una mucosa, o a veces no porque es profunda. Por ejemplo, en el sistema nervioso central no vamos a abrir el cráneo para poner la droga, sino que ahí vamos a necesitar de la farmacocinética, es decir, el movimiento de la droga por el organismo para que llegue a la biofase. Entonces, es bastante difícil, después vamos a ver ese concepto de mensurar la farmacodinamia en sí. En cambio, la farmacocinética es un poquitito más fácil porque uno de alguna forma puede medir en el plasma la concentración de droga, pero esa no necesariamente es fiel reflejo de la concentración en biofase, que sí es la que determina la acción de la droga. Entonces, básicamente, nosotros tenemos dos formas de aplicar las drogas, es decir, hacemos una aplicación local o podemos hacer una aplicación sistémica. ¿Sí? Si hacemos una aplicación local, puede ser tópica sobre piel y mucosas o puede ser intraarticular, intraocular, epidural, etcétera. O podemos hacer una aplicación sistémica por vía digestiva, es decir, hablamos de la vía enteral, o bien hablamos de una vía paradigestiva o fuera del aparato digestivo, que es la parenteral. Entonces acá tenemos resumido las enterales, las parenterales y las locales. Bien, entonces siempre que nosotros necesitemos de alcanzar una biofase profunda, vamos a tener que administrar, ya sea por vía enteral o por vía parenteral, las drogas para que éstas circulen por el organismo y alcancen la biofase. Eso es muy, muy importante. Entonces, si la aplicación y el efecto es local, la farmacodinamia antecede a la farmacocinética. En cambio, si la aplicación y el efecto perseguido es sistémico, la farmacocinética antecede a la farmacodinamia. Entonces, ¿qué define de alguna manera esto? La severidad y la urgencia en cuanto al tratamiento, la comodidad, porque si la duración del tratamiento es muy grande, es mejor buscar vías cómodas y dosis lo suficientemente espaciadas una vez por día como para no molestar en las actividades diarias, y en eso también influye mucho las propiedades organolépticas de las drogas, sobre todo el gusto, las formas farmacéuticas que elijamos y obviamente la edad del paciente, porque no es lo mismo en pediatría administrar un fármaco que en el adulto. O también en el otro extremo de la vida, es decir, en la ancianidad también a veces es difícil administrar la droga. Bien, entonces, recordar que la farmacocinética es el estudio del paso de la droga por el organismo. Ese estudio se llama ADME, después lo vamos a ver en más detalle en la parte siguiente. Es decir, ADME es el acrónimo de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y nosotros determinamos la concentración en sangre y cuantificamos el paso de la droga por el organismo, ¿sí? Porque hacemos un análisis a lo largo del tiempo de concentraciones. Entonces, esas curvas, concentración-tiempo, se pueden modelar, ¿sí? Se produce un modelo, si la farmacocinética suele ser un modelo donde podemos ver la influencia de determinadas covariables como la edad, el sexo, el peso, la masa adiposa, etcétera, etcétera, sobre el paso de la droga por el compartimiento general, que es el organismo, en ese caso hablamos de unicompartimental, o bien si el organismo está dividido en varios compartimientos, ese paso por esos múltiples compartimientos da un modelo multicompartimental con su análisis correspondiente. No vamos a entrar en mucho detalle, porque eso es resorte del especialista, pero tengamos presente que si aplicamos al organismo por una vía parenteral, en este caso intravenosa, no hay absorción. Entonces, la A del ADME desaparece y la droga se distribuye y sale del organismo a lo largo del tiempo. Por eso tenemos una concentración muy alta al principio y después va cayendo. Es decir, acá lo que estamos viendo es una velocidad de eliminación, una K de eliminación. Entonces vemos distribución
y eliminación. Esa salida o eliminación, sinónimo de clearance, es igual a la suma del metabolismo y la excreción de droga por vía renal u otras vías. Es decir, la salida hacia el organismo puede hacerse directamente física, en forma física, es decir, a través de la excreción, o bien anulando sus propiedades por vía metabólica. Pero esa anulación de sus propiedades puede generar un metabolito que a lo mejor es tóxico para el organismo si se acumula. Entonces, no es una verdadera, una buena eliminación el metabolismo en algunos casos, ¿eh? Sí es importante como eliminación la excreción porque determina la salida de la droga y sus metabolitos desde el organismo. Ahora, si yo utilizo una vía oral, por ejemplo, es decir, o otra vía parenteral, pero con absorción, como la intramuscular o la subcutánea, ¿sí? Ahí la forma farmacéutica se adapta para que haya absorción, ¿sí? Distribución y la eliminación. Es decir, la entrada es la absorción, la eliminación, suma de metabolismo y excreción, es la salida. Entonces acá tenemos este perfil donde la droga al primer momento no está, después aumenta hasta un valor que nosotros llamamos Cmax o concentración máxima en un tiempo determinado y luego decae a lo largo del tiempo. Entonces podemos bajo cualquiera de las curvas determinar su área, es decir, el área bajo la curva. Y con todos estos parámetros farmacocinéticos nosotros podemos calcular, por ejemplo, el clearance de la droga, dividiendo la dosis administrada por el área bajo la curva al infinito, ¿sí? La velocidad de eliminación, ¿sí? Que es proporcional, directamente proporcional al clearance e inversamente proporcional al volumen de distribución, así que de alguna manera podemos calcular el volumen de distribución a partir del clearance, y después podemos también calcular lo que llamamos biodisponibilidad, que es resorte de una cuarta parte de estudio, que es la relación entre el área bajo la curva de una vía, como por ejemplo la oral, sobre la vía intravenosa que no tiene absorción, para calcular cuál es el porcentaje absorbido. Entonces, fácilmente con estos cálculos, a partir del dosaje de la concentración, de las concentraciones a lo largo del tiempo, podemos modelar y calcular datos farmacocinéticos útiles para predecir el compartimiento de la droga y ver cómo va a ir funcionando nuestra terapéutica. Es decir, podemos hacer lo que se llama monitoreo de drogas y ver si la concentración plasmática, siempre y cuando ésta se correlacione con la de la biofase, es la correcta. Ahora bien, el ADME se mueve siempre y ese movimiento es la diferencia de concentración a lo largo del tiempo. Entonces, a los fines prácticos, ese movimiento, esa diferencia de concentración a lo largo del tiempo, se mide como pérdida desde un compartimiento. Es decir, si la droga entra, entonces ya se mide como pérdida desde el medio extracelular hacia el interior. Y la salida se mide como pérdida de droga desde el interior del organismo. Por eso las constantes tienen signo negativo. Ahora bien, estas velocidades que determinan las K pueden ser constantes o variables. Por ejemplo, si la droga no influye en la velocidad de movimiento, ya sea de absorción o de eliminación, la velocidad es constante. En cambio, si la concentración de droga presente en un determinado momento influye en la velocidad es variable. Y acá se habla de orden 0 y de orden 1. Es decir, cuando la velocidad es constante, acuérdense lo que vimos en la saturación, la velocidad era constante, se obtenía una meseta. Fíjense que en este caso, la curva de concentración tiempo, la eliminación, como es constante, es una recta. En cambio, si la concentración de droga en el organismo influye en la velocidad, la curva resultante es una hipérbola. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha droga en el organismo, la velocidad es grande. En cambio, cuando hay poca droga en el organismo, la velocidad es mucho más lenta. Entonces va variando a lo largo del tiempo. Fíjense la diferencia. Esta es constante, siempre es la misma. En cambio, acá cuando hay mucha droga es mucha y cuando hay poca droga es poca la velocidad. Entonces, observemos que se va repitiendo a intervalos iguales de tiempo en verde, ¿sí? Caídas iguales de porcentaje. Entonces, cuando hablamos de porcentualidad igual en el tiempo,
estamos generando el concepto de vida media, en este caso de eliminación. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda en caer la concentración de droga a la mitad de la que estaba presente al momento inicial de medida. Entonces, yo parto de este punto, acá cae al 50%, y si yo parto de este punto, acá cae al 50% de este valor. Entonces, cada uno de estos, fíjense que son tiempos iguales. Es decir, el orden 1 se caracteriza por la vida media, es decir, donde esa proporcionalidad se está graficando no en concentraciones iguales, sino en proporciones de concentración iguales. En cambio, en el orden 0 no tiene vida media de eliminación porque la velocidad es siempre constante. Entonces, fíjense, la vida media es el ADN del fármaco de orden 1, es decir, de alguna manera lo identifica, mientras que la K de eliminación lo es para los fármacos de orden 0. Entonces, la vida media de eliminación y la K de eliminación de una droga de orden 1 están relacionadas, y esta es la fórmula. La vida media es igual al logaritmo natural de 0,5 sobre la K de eliminación. Entonces, fíjense que es muy importante, por ejemplo, lo que les decía del ADN, para identificar que justamente las benzodiazepinas se clasifican en función de la vida media, sea vida media prolongada, si es mayor a 24 horas, vida media intermedia de 12 a 24 horas, vida media corta de 6 a 12 horas y de vida media ultracorta. Entonces, recuerden que vida media es el tiempo que se tarda en caer a la mitad la concentración, ¿sí?, en un compartimiento a partir de un valor definido al inicio de las mediciones. Bien. Entonces, como la farmacocinética, digamos, estudia la droga aplicada en tratamientos no solo de una única dosis, sino en tratamientos a largo plazo, donde se repiten las administraciones, donde se repiten la dosificación, la farmacocinética en estos casos habla de que es una serie de picos y valles, un camino de picos y valles, porque los tratamientos están requiriendo dosis múltiples, y en estas circunstancias las drogas exhiben cinética de eliminación de orden 1. Es decir, prácticamente todas las drogas que se administran a concentraciones terapéuticas, ¿sí?, los tratamientos convencionales de las drogas que a ustedes se les ocurra, salvo excepciones que ahora les voy a mencionar, son de orden 1. Es decir, que siempre su movimiento es proporcional a la concentración de droga en el compartimiento, entre ellos la salida, obviamente. Y entonces aplican el concepto de vidas medias. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, la difenidantoína y la lidocaína son fármacos que pueden tener orden mixto, es decir, a dosis más altas, es decir, en el rango terapéutico, pueden estar ya saturadas en su eliminación y dar orden 0. Es decir, pero a concentraciones más bajas siguen siendo de orden 1, por eso hablamos del orden mixto. Una otra droga que tiene cinética de eliminación de orden 0 es el alcohol. Entonces, ahí tienen pocos ejemplos. Ahora, las drogas a concentraciones tóxicas, en general, como se saturan los mecanismos de eliminación, suelen, ¿sí?, estar en orden 0. Bien. Entonces, para las drogas, en condiciones normales, como todas se eliminan en orden 1, se aplica el concepto de que pasadas 4 a 5 vidas medias de la última dosis, se elimina el 94 o 97% del fármaco. Esto es fácil. Si en la primera se elimina el 50% de lo que hay, en la segunda se elimina también el 50% de lo que hay. Pero lo que hay después de la segunda es 50%, así que es 50, 25, 12,5, 6,25, 3 y algo. Entonces, si yo voy sumando 50 más 25, que es 75%, que se eliminó la segunda vida media. En la tercera, 87, en la cuarta, 94, y en la quinta, 97%. El 3% remanente se considera despreciable e inútil desde el punto de vista terapéutico. Por lo tanto, se dice que pasadas 5 vidas medias se eliminó todo. Entonces, si se administra una nueva dosis después de transcurridas 4 a 5 vidas medias, no hay acumulación. Y si la nueva dosis se da
antes de que pase la tercera vida media, la acumulación es apreciable. Veamos los ejemplos. Supongamos que la vida media es de 1 hora y el intervalo entre dosis o tau es de 8 horas. El caso de la amoxicilina, fíjense, ahí tenemos 3 dosis en el día, porque damos cada 8 horas la amoxicilina, entonces, como tiene una vida media de 1 hora y se gasta más o menos 1 hora también al absorberse, al cabo de 6 horas ya no hay droga en el organismo. Quiere decir que no hay acumulación posible porque la próxima dosis yo la voy a administrar 2 horas después de que terminó de salir toda la droga. En cambio, si yo tengo una droga de vida media de 6 horas y la doy cada 8 horas, ahí la acumulación es apreciable porque no terminó de pasar una vida, es decir, al intervalo no pasaron 2 vidas medias, perdón. Una vida media pasó, pero no. Entonces estamos en el caso de que la nueva dosis se da antes de 3 horas. Entonces la acumulación va a ser apreciable. Fíjense lo que pasa. Doy una dosis, doy otra dosis y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo va sumándose. Pero esa acumulación no es al infinito, sino que se da, después de un determinado tiempo, una serie de picos y valles, una oscilación donde al final de esta oscilación se ha eliminado lo mismo que yo voy a dar en la dosis siguiente. Es decir, si yo doy 500 miligramos, al final de ese periodo se eliminaron 500, cosa de que entre y salga la misma cantidad de droga. Entonces, en este caso, se suele decir que tenemos una concentración pico y una concentración valle y que la concentración, ¿sí?, de estado estacionario va a ir aumentando hasta que justamente ya no se mueve más. Es decir, que después de transcurrida, ¿sí?, 4 a 5 vidas medias, ¿sí?, la droga se acumula pero hasta una meseta. Es decir, más allá de las 4 o 5 vidas medias, la cantidad de droga que sale a lo largo de la eliminación va a ser la misma que yo voy a administrar en el periodo siguiente. Así que eso tengámoslo presente. Y bueno, cuando uno cambia la dosis y conserva el intervalo, se modifica la concentración de estado estacionario sin modificar mayormente la diferencia entre la concentración pico y la concentración valle, es decir, la diferencia pico-valle. ¿Ven? Una dosis de 1 miligramo cada 8 horas da una concentración de estado estacionario por aquí, y una dosis de 2 miligramos cada 8 horas da una dosis un poco o cercana al doble, con su oscilación, la diferencia es la misma y la concentración de estado estacionario aumenta. En cambio, si conservamos tau, ¿sí?, perdón, si conservamos la dosis pero modificamos tau, ¿sí?, se modifica tanto la concentración de estado estacionario como la diferencia pico-valle. Fíjense, una dosis de 1 miligramo cada 8 horas sería igual a una dosis de 3 miligramos cada 24, pero observen cómo aumenta la concentración de estado estacionario, pero también aumenta mucho la diferencia pico-valle. Y si yo la fracciono, es decir, doy dosis de 0,5 miligramos cada 4 horas, la concentración de estado estacionario baja y también las concentraciones pico-valle cambian y son mucho más chicas. Entonces, tengamos presente que hay fármacos cuyos efectos se correlacionan con las concentraciones plasmáticas y otros no. Hay que tener en cuenta que muchos psicofármacos no se correlacionan con las concentraciones plasmáticas en sus efectos terapéuticos y sí en sus efectos adversos, ¿sí? En el caso de que haya una correlación entre concentración plasmática y efecto, ¿sí?, significa que las concentraciones plasmáticas son fiel reflejo de la concentración en biofase. Por lo tanto, si yo monitoreo las concentraciones plasmáticas, me va a ser útil para saber cuáles serían las concentraciones óptimas de tratamiento. Entonces, fíjense que los que se correlacionan pueden hacerlo en función de ventana terapéutica. Ventana terapéutica es la diferencia entre la concentración mínima efectiva, que está de acá abajo, y la concentración mínima tóxica, esta de acá arriba. Entonces, normalmente los picovalles caen dentro de esta ventana terapéutica y entonces la droga
¿sí? O la mayoría de las drogas, acá tenemos un montón de ejemplos, no da efectos adversos ni tampoco da inefectividad. Si yo me voy por encima de la dosis mínima tóxica, pueden empezar a aparecer efectos adversos, y si yo me caigo por debajo de la efectividad, pierdo eficacia del tratamiento. Entonces, ojo con eso. Entonces, estos que tienen, como les decía, utilidad el monitoreo, son, por ejemplo, la lidocaína, la teofilina, los anticonvulsivantes, el litio, los antibióticos bactericidas, los antiinflamatorios no esteroides, los hipoglucemiantes orales. Hay otras drogas, como en general los antipsicóticos y los antidepresivos, su efecto tóxico sí se correlaciona bien con ventana terapéutica, pero su efecto terapéutico suele correlacionarse más con la vida media de estado estacionario, es decir, esa meseta que se alcanza después de las 4 o 5 vidas medias de acumulación. ¿Por qué? Porque su curva de dosis y respuesta en general suele ser acampanada, es decir, se alcanza un máximo que corresponde a esa concentración media y después cae la efectividad. Entonces es más útil, en vez de analizar la ventana terapéutica, definir la concentración media de estado estacionario, y también, si necesitamos, hacemos el monitoreo, pero basado en esa concentración media de estado estacionario. Y después están las drogas que no se correlacionan, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones o los glucocorticoides, donde lo que es importante es la Cmax, o la concentración máxima o pico máximo, porque después el resto es despreciable. Gracias a ese valor, hay algunos antibióticos también que dependen de esto, como los aminoglucósidos, con ese valor de Cmax se alcanza, ¿sí?, la biofase, y a partir de ahí se desencadena una respuesta que puede ser de tipo irreversible, queda pegado en la biofase, o desencadena una respuesta genómica, y entonces, como la respuesta genómica es a largo plazo, puede ir cayendo su concentración en el plasma y seguir funcionando. Entonces, para los fármacos que se correlacionan, ¿sí?, con ventana terapéutica, esta, como les decía, queda definida entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. Cuanto más amplia es la ventana terapéutica, más segura es el fármaco y menor es su riesgo sanitario. El riesgo sanitario es una condición definida por la autoridad sanitaria, que tiene que ver justamente con ese tamaño de ventana terapéutica y con la gran cantidad de efectos adversos que tiene, y también lo crítico que es la patología a la cual está destinado para que sea, es decir, para que esa patología sea tratada. Entonces, riesgo sanitario es una categoría definida por autoridades sanitarias, ¿sí? Entonces, si las ventanas son estrechas, esto se obliga al monitoreo para justamente ajustar esta ventana terapéutica, ¿sí?, dentro, perdón, esta oscilación pico-valle dentro de esta ventana terapéutica. Fíjense que esta ventana terapéutica para un psicofármaco, ¿sí?, de alguna manera es para efecto tóxico, ¿sí?, o de inefectividad, aún a pesar de la concentración en estado estacionario, ¿sí?, está bien dentro de la ventana terapéutica. Entonces, tengamos presente la utilidad del monitoreo. ¿Cómo solucionamos este riesgo? Y bueno, básicamente reducimos el intervalo entre dosis. ¿Ven? Acá lo tenemos. Pero eso puede determinar una pérdida de adherencia. No es lo mismo dar una única dosis diaria que dar 3. A lo largo de un año de tratamiento eso es bastante molesto. Se puede tratar con menores dosis y entonces vamos a necesitar más tiempo antes de la efectividad, es decir, necesitamos titular, a veces vamos a tener que dar dosis de tal manera que de alguna forma quede mejor, y alcancemos la efectividad. Tenemos que controlar más al paciente, o si no, consideramos sistemas de liberación programada, siempre y cuando estén disponibles. Si no, buscaremos cambiar el fármaco a otro que se adapte mejor al esquema posológico. Ahora bien, si con las primeras dosis no se alcanza la concentración mínima efectiva, porque esta es muy alta, ¿sí?, tenemos que calcular el factor de acumulación a través de esta serie de cálculos. El factor de acumulación es la inversa del factor de pérdida, y el factor de pérdida
es la resta del factor de 1 menos el factor de persistencia, que a su vez se calcula mediante la K de eliminación, el intervalo entre dosis. Entonces uno puede calcular el factor de acumulación OA y con él multiplicar la dosis usual para calcular la dosis de carga, siempre y cuando el intervalo entre dosis o tau sea inferior a 2 vidas medias y se quiera obviamente lograr la respuesta rápida. Entonces, dosis de carga, dosis usual por factor de acumulación lo define. Pero si A es mayor a 3, es bastante riesgoso aumentar 3 veces la dosis, porque puede dar toxicidad. Entonces, lo que uno hace es, de alguna manera, dar dosis de carga en días sucesivos hasta alcanzar el alcanzado, el calculado. Supónganse si la dosis de carga sería la dosis habitual o usual por 30. Bueno, no puedo multiplicarlo por 30, pero sí puedo hacer multiplicarla por 3 y darla en 3 días sucesivos. Esa sería la forma. Bien, entonces vamos a dejar aquí. Gracias.